Bueno, buenos días. Estamos en el programa técnico de técnico en programación de software. Estamos en nuestra guía de aprendizaje número 3. Hoy es nuestro encuentro con ustedes, es el encuentro 6, 6 o 7. Siempre me olvida. Vamos en el... Sí, hoy es el 7. Listo. Estamos viendo conceptos sobre diseño y desarrollo web. El día de hoy vamos a continuar trabajando un poco en PHP lo que es el tema de programación orientada a objetos, y vamos a trabajar también uno de los algoritmos que tenemos pendientes. Ok, entonces arranquemos con llamando asistencia. Por acá tenemos a ver, vamos por acá, cómo estamos en orden. Daniel, está por acá Daniel. Buenos días, Daniel. Está por acá Jones. Hola, Daniel. Hola, Jones. Está por acá Lina. Buenos días, Lina. Buenos días, profe. Y está por acá Luis. ¿Cómo estás, Luis? Luis Miguel. Buenos días, profe. Días. Entonces, ahora me imagino que en el transcurso irán llegando los otros compañeros. Y bueno, nos vamos esto por acá. En esto no hay actualizaciones, ¿cierto? Todavía no hay. Si alguno ya hizo la ficha 11 me puede ir diciendo para ir organizando este tema. Si alguno ya cuadró algún equipo y tema, me dicen también para ir tomando nota de esos equipos. Ok, vamos por acá. Listo. Entonces vamos con el algoritmo. El algoritmo de hoy que tenemos, lo que estamos trabajando, no hablámoslo. La hoja número 10. La hoja número 10, el último que hicimos fue este 7, ¿cierto? Vamos a... Aquí llegó alguien tocó la puerta, Yuleima. Vamos a la asistencia de Yuleima. Buenos días, Yuleima. Listo. Profe, buenos días. Profe, tengo un problema con el computador y un problema con la bebé, pero yo voy a escuchar la clase, entonces voy a Dale, tratar de arreglar las tranquila. dos cosas enseguida. ¿Listo? Listo, no hay problema. Gracias, Vale, profe. con gusto. Chao. Chao. Entonces tenemos bueno, como se decía, íbamos en este, ya habíamos hecho el 7, entonces nos faltan el 8, el 9 y el 5, ¿cierto? Vamos a tirarle a este 8, a ver qué tal lo podemos hacer, ¿sí? Entonces vamos a ponerlo por acá y vamos a analizarlo rápidamente. Aumentémosle tamaño. Y pongámoslo por acá arriba. Entonces dice que tenemos que hacer un algoritmo donde yo solicite tres números, perdón, un número de tres cifras, ¿sí? Profe, no estás compartiendo pantalla. Gracias. Ese sí es mi común denominador. Siempre me despisto ahí. Ahora sí. Ahí vamos, ¿cierto? Entonces dice que el algoritmo que solicite un número de tres cifras y que muestre todos los múltiplos de 2, 3 y 5 que lo contengan.
nosotros lo analizamos de muchas formas. Este algoritmo, digamos que nos puso a patinar el otro día, pero porque lo entendíamos de muchas formas. Nosotros decíamos múltiplos, pero es que los múltiplos son infinitos, serían los divisores. Entonces lo hicimos de las dos formas, lo hicimos con divisores y lo hicimos con una otra interpretación que nos dio un compañero muy interesante, que él decía, no, vea, tenemos un número cualquiera, ¿sí? Digamos el 762, ¿sí? Y yo voy a dar los múltiplos de ese número desde el 1, ¿cierto? Bueno, desde el múltiplo, los múltiplos de 2, ¿sí? Los múltiplos de 2, por ejemplo, entonces los múltiplos de 2 son 2, 4, 6, 8, hasta que llegue al número, ¿cierto? Los múltiplos de 3 serían 3, 6, 9, 12, hasta que llegue al número, ¿cierto? Y los de 5, lo mismo, 5, 10, 15, 20, 25, hasta que llegue al 762, ¿sí? Entonces nos casamos con esa idea también, hicimos esa opción y nos pareció como sí, más lógica con respecto a lo que nos está dando el algoritmo, ¿sí? Lo que nos está pidiendo, como los múltiplos son infinitos, lo que estamos haciendo es que los va a crear hasta acá. Entonces ahí dejo la cuestión. Hay dos cosas que hay que mirar para que las vayan pensando. La número 1, yo tengo que hacer un sesgo para recibir el número, ¿sí o no? Si el número es de 3 cifras, ¿entre qué números puede estar? Primero, que sea entero, ¿sí o no? Segundo, ¿entre qué números puede estar? ¿Cuál es el menor número de 3 cifras que puedo tener? El 100. El 100, ¿sí o no? ¿Y cuál es el mayor número de 3 cifras que puedo tener? 999. Correcto. Entonces mire que acá tengo un rango, un sesgo de qué tengo que evaluar, ¿sí o no? Eso es lo primero. Y lo segundo es este análisis, correcto. Entonces tomémonos 5 minuticos como siempre y empiecen a rayar, a ver qué logran hacer. No importa qué tan bueno o diferente de los otros lo hagan, porque si me equivoco aprendo, si lo hago diferente aprendo la lógica de otro compañero, ¿cierto? Entonces es bueno ver eso. Entonces tomémonos los 5 minuticos y le damos, listo. Entonces vámonos, pero yo paro igual la grabación. Vámonos ya. Si quiere le muestro más o menos que Sí, dale, muéstranos. Entonces tú nos compartes pantalla, ¿cierto? Sí. Déjame yo... bueno, ya. Yo los pongo por acá. Iremos a ver qué estás trabajando tú. Este es un código que tenía aquí que lo estoy como reutilizando. Sí. Entonces aquí están los divisores, ¿cierto? El array. Lo estás haciendo con divisores. Exacto. Entonces divisor por 2, divisor por 3 y divisor por 5. Imagino que dentro de este array tengo que colocar todos los números, ¿cierto? 2, 4. Pero tú no sabes dónde va a parar. ¿Sí? Pero vas bien, vas encaminado. Deme... Sí. Número, sí. Sí, número, entre paréntesis, entonces entre paréntesis otra vez, Sí. del 100 al 999.
Entonces él me va a arrojar siempre un número, pero no sé cómo concatenar este número que me aparezca acá con el array para que multiplique por 2 por 4 para que divida entre 2 entre 4 entre 6 y me los retorne. Listo. Entonces vamos a mirar. Vamos a mirar cómo lo hacemos. Listo. Bueno, voy a empezar yo a presentarles. Entonces pensemos lo siguiente. Me dicen cuando estemos en la pantalla, ¿cierto? Listo. Entonces me está diciendo, vea, yo necesito que usted capture un número, ¿cierto? Capture un número de pantalla de 3 cifras y que me muestre todos los múltiplos del 2, del 3, del 5 que lo contengan. Y miren, listados descendentemente. Entonces, recuerden lo que yo siempre les digo. Un problema grande, vuelvan los problemas pequeños. Desglosen el problema. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el primer problema que tenemos que revisar? El primer problema es verificar el número, ¿sí o no? Si yo verifico el número, ya salí del primer problema. Segundo problema que tengo que hacer es sacar los múltiplos. ¿Sí o no? ¿Cómo saco los múltiplos? Y el tercero es ordenarlos descendentemente. Entonces son tres elementos que tengo que atacar. Entonces, ¿cómo atacamos el primero? Vamos a mirar. El primer problema, ¿cómo lo ataco? Entonces yo lea el número. ¿Sí? Lea número. Correcto. Después de leer lo que hago un comparador. If el número es menor que 1000, cuando yo digo menor que 1000, ¿cierto? Yo ya estoy diciendo que el 1000 no se incluye. Y a la vez el número tiene que ser, esta es una forma de representarlo, o con esta. Y a la vez el número tiene que ser mayor o igual que 100 o mayor que 99, ¿cierto? También pude haber dicho así, mayor que 99. Si eso es verdad, saco los múltiplos. Si eso es mentiras, devuelvo un mensaje que diga número equivocado. Puede ser. También, ojo que acá le tiro otra clave. También yo puedo bloquear que sea un entero desde mi HTML. Esas sí se las dejo de tarea a ver si la sacan. Cuando yo defino el formulario, yo puedo definir que el número que va a entrar, el tipo, va a ser entero. Entonces cuando yo ya le defino tipo entero, yo ya le dije, yo ya hice una verificación ahí que sea entero. O también puedo verificar que sea entero desde el HTML, desde el PHP. Les hago una muestra por acá rápida para que la tengan en cuenta cuando hagan el formulario. Cuando hagan el formulario, acá en tipo, yo ya le tengo que decir que el tipo de número, que el tipo de valor que va a entrar, miren, acá estoy restringiéndolo a un valor entero, ¿sí? Entonces él no me va a recibir otros valores. Entonces ahí les dejo la pista para cuando hagan el formulario. Listo. Porque acuérdense que esto lo tienen que capturar desde afuera, no va a ser adentro. Nosotros la lógica la vamos a hacer desde adentro. Igual todavía hay una clase pues que tenemos pendiente de cómo capturar esos valores. No se preocupen, cuando hagamos el 5 vamos a hacer esa clasecita.
Vamos a sacar entonces esa lógica primero, ¿cierto? De cómo verificar que el número sea de 3 cifras, ¿sí o no? Es lo primero que yo tengo que hacer. Entonces, primero que todo voy a decir, bueno, voy a recibir el número original. Digamos, llamemos esta variable número original. ¿Sí? Esta variable le voy a entregar un número, ¿cierto? Vamos a entregarle, no sé, entregámosle un 765. Listo. Mire que la estoy capturando acá porque todavía no hemos aprendido a capturar por fuera, pero después que aprendamos a capturar por pantalla no hay problema. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a verificar si ese número original está entre los valores que yo necesito, ¿sí? Entonces digamos, entonces habíamos dicho que tenía que ser mayor que 99. Y recuerden que puedo usar AND o puedo usar doblemente esto. Pero recuerden que esto tiene unas jerarquías y que esta tiene mayor jerarquía si lo hacemos. Ah, yo no he puesto mi localhost todavía. De una vez, localhost. Miremos en PHP-net. Jerarquía. No, espera, ¿cómo es que la busqué yo? A ver, yo creo que incluso la tengo por acá. Vamos a buscar esto por acá. Operadores lógicos, acá está. Van a ponerme predecedencia, eso, precedencia. Entonces, muchachos, recuerden, de acá, ¿se acuerdan en matemáticas que hacíamos unas jerarquías? Esto también tiene lo mismo. Lo primero que la máquina va a hacer es lo que esté en paréntesis. Después, lo que va a hacer es potencias. Después, lo que va a hacer, operadores, este tipo de operadores aritméticos. Y de ahí para abajo, instanciar, negar, bueno, etcétera. Multiplicación, división módulo, suma, resta, concatenaciones, bueno. Y miren, el este i está por encima incluso de las asignaciones. Estas son asignaciones. Y mire el otro i está por debajo. Entonces este me da más jerarquía que este, ¿sí? Entonces yo prefiero usarlo en los comparadores, es mejor usar este que este, porque si no tendría entonces que usar paréntesis o algo así. Este me puede llevar a errores. Entonces procuremos usar el otro, ¿sí? Listo. Vámonos a donde íbamos. Entonces mi primer problema es esto, que el número sea mayor que 99. Como yo ya hice un verificador de entero, pues entonces ya sé que él va a entrar entero. Si no, también le puedo hacer un verificador acá en PHP de entero, como los hacíamos ayer con los números romanos, ¿sí? Ese no lo propuso Yuleima, ¿cierto? Número original. Yo le digo que sea menor, tiene que ser menor que 1000, ¿sí o no? Si no es menor que 1000, pues entonces no me va a hacer nada. Entonces, si está en esa lógica, él va a hacer algo acá. Por ahora pongámosle un mensaje, ¿sí? Que diga: haré la lógica. Me faltó una tilde ahí.
Y si no, el else, digámosle else, y si no, me diga debe digitar un número de 3 cifras. Listo. Entonces ahí ya esa lógica nos tiene que funcionar. Prendamos el SAM. Entonces este ya nos tiene que funcionar, ¿cierto? Vamos a ver. Entonces mire, haré la lógica. Entonces me está cogiendo también todo lo de ayer, pero no importa. Haré la lógica, ¿correcto? Entonces ya solucionamos el primer problema, verificar que el número sí esté en ese rango, ¿sí o no? Ahora vámonos con otro problema, ¿cierto? Tenemos dos más. El segundo y el tercero son hacerlo en descendente y sacar los múltiplos. Entonces vámonos a arrancar a sacar los múltiplos, ¿sí? Entonces vamos a sacar esos múltiplos. ¿Cómo sacamos esos múltiplos? ¿Sí? Vamos a hacer otra lógica aquí aparte, otro algoritmo. Mire que yo puedo ir haciendo algoritmos chiquitos. Listo. Entonces el otro algoritmo que vamos a trabajar, la idea es sacarle esta lógica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Leer el número, ¿cierto? Nuevamente, vamos a sacar la lógica 2. Lea el número. Listo, ya leí el número. Segundo elemento que debemos hacer, ¿qué creen ustedes? Jones dijo algo muy interesante y es crear una ¿cómo se llama? Un arreglo, ¿sí? Yo crearía un arreglo también, ¿sí? Pero ese arreglo lo voy a crear vacío. Lo voy a inicializar en vacío, en cero, que no puedo tener datos, ¿sí? Luego de inicializar ese arreglo, pues yo tengo que recorrer ese arreglo, ¿cierto? Y voy a recorrer el arreglo desde dónde, digamos con un for, con un para, ¿sí? ¿Desde dónde voy a recorrer el arreglo? Bueno, pero antes también digamos qué múltiplos vamos a sacar, hagámoslo como un poquito más dinámico. Digamos que vamos a leer qué múltiplos quiero, ¿cierto? Que le vamos a preguntar al usuario. Quiere múltiplos de 2, de 3, de 4, ¿cierto? Es múltiplo. ¿Sí? Múltiplo. Listo. Entonces, ¿desde dónde vamos a arrancar nuestro arreglo? ¿Desde 1? ¿Desde 0? ¿Desde dónde? ¿Desde 3? ¿Desde 4? ¿Qué creen ustedes? Cuando analizamos los múltiplos, ¿desde dónde se arrancaba? Desde 2. Desde 2 si era múltiplos de 2, si era múltiplos de 3, desde 3, desde 5 si eran múltiplos de 5, ¿cierto? Entonces, yo no aprendí esta cámara. Bueno, entonces, miremoslo de esa manera, ¿sí o no? Entonces, ¿desde dónde voy a arrancar? Desde mi variable múltiplo. ¿Sí? ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Sí? Hasta que sea
menor o igual que el número que envié, ¿cierto? Que el número, porque ya dijimos que del número no me podía pasar. Puede que haya un múltiplo acá, ¿cierto? Puede que no. 702 es múltiplo de 2 porque es par, pero no es múltiplo de 3. A ver, 13, 15. Ay, sí, es múltiplo de 3 también, qué casualidad. Pero múltiplo de 5 no es. Múltiplo de 5 no es, porque no termina en 5 ni en 0. Entonces, hasta el número, hasta que sea menor o igual al número, voy a recorrer ese arreglo. Le tengo que dar límites. ¿Y de cuánto en cuánto voy a hacer el incremento? De 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, de cuánto en cuánto. Miremos, estamos haciendo múltiplos de 2, ¿de cuánto en cuánto es el incremento? De 2 en 2, Y si fuera múltiplos de 3, de 3 en 3. y múltiplos de 5 en 5, ¿cierto? Ah, entonces esto va a ir incrementando esto. Lo va a correr un poquito este algoritmo hasta para esto. Sí, vamos por aquí en 2. Esto va a ir incrementando. Ahí le va a llevar lo que había en i más múltiplo, ¿cierto? Porque eso es lo que yo necesito, ¿sí? Ahora, después de yo tener claro eso, entonces ¿cómo empiezo a llenar mi variable? ¿Sí? Entonces, yo había hecho un arreglo, ¿cierto? Entonces, al arreglo, ¿qué le voy a entregar? Le voy a entregar en una posición, ¿cierto? Porque esta arranca en 3, en 2, en 5, pero el arreglo tiene que arrancar en la posición 0, ¿sí o no? Entonces, al arreglo le voy a entregar en la posición que vaya, le voy a entregar el valor de i, ¿cierto? Entonces acá llamemos una posición j, ¿sí? O llamémoslo pos por ahora, aunque no me gusta pues eso sí cortadito, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito? Otra variable que llame posición, y esta posición arranca en 0, ¿cierto? Y entonces, ¿qué me falta hacer? Yo tengo que avanzar el arreglo una posición, entonces a posición le llevo lo que hay en posición más 1, ¿cierto? Para que posición avance, y el for avanza de múltiplo en múltiplo, pero posición avanza de 1 en 1, ¿sí? Y listo, ya terminé. Él lo va a hacer hasta que llegue al número, y ya tengo mi lógica lista, clara, ¿cierto? Sin problemas. Ya no tengo que hacer más. Solucioné mi segundo problema. Vamos a escribirlo acá a ver si funciona, ¿sí? Entonces digamos, vean, for, creemos la estructura y ahorita miramos qué hacemos. Entonces dijimos, vea, que necesitamos un arreglo, ¿cierto? Entonces llamémoslo arreglo de múltiplos. ¿Sí? Arreglo de múltiplos. Y lo vamos a inicializar ¿cómo? ¿Cómo inicializamos un arreglo vacío? ¿Cómo creen ustedes? ¿Lo dejo así? Hay varias formas. Sí. Una forma... Array, Dime. yo lo tenía array entre paréntesis, así como usted lo tiene. Sí. Una forma más, digamos, como más limpia es ponerle null, que por lo menos tenga un espacio ahí en blanco, ¿cierto? No importa, como para que ella tenga ahí como algo, cree un espacio. Lo otro que dijimos que íbamos a necesitar, que era la posición, ¿cierto?
posición del arreglo, ¿sí? Entonces vamos a decirle que arranca en 0. Esta posición si la arranco en 0, ¿sí? ¿Qué fue el otro que necesitamos? Ah, el múltiplo. Dijimos que íbamos a decirle que seleccionara múltiplo, porque también lo podemos meter en un switch case para cuando el caso sea múltiplo 2, de 3, de 4. También pueden ustedes jugar con eso. Vamos a ponerle múltiplos de 3, no más. Y vamos a ver hasta dónde llega, ¿sí? Entonces listo, ya creé mis variables en 0. Entonces ahora ¿qué sigue? Vamos a ponerle aquí a la i. ¿Dónde va a arrancar? Va a arrancar en múltiplo, ¿cierto? Dijimos que lo íbamos a arrancar en múltiplo. Lo segundo, dijimos que esto iba a ser menor o igual al múltiplo, ¿cierto? Y dijimos que este iba a incrementar como lo que hay en i más múltiplo, ¿cierto? Ah, ahí cometí un error. ¿Ya lo vieron o nada? Miren, yo no voy a llegar hasta múltiplo, porque si voy a llegar hasta múltiplo ya llegué. ¿Sí o no? Voy a llegar es hasta el número original. Hasta el número original, hasta ahí es que va a llegar. Listo. Vámonos, a ver, aquí qué hay, listo ya. Vámonos para el código. Entonces le vamos a decir, vea, usted le va a entregar al arreglo de múltiplos en la posición nosotros sí creamos la variable posición, así vea, la posición esta. En esta posición, que va en la posición 0, la primera vez arranca en la posición 0, ¿sí? Le vamos a entregar lo que hay en i, ¿sí o no? Listo. Y después lo que tengo que hacer es entregarle a posición le voy a entregar lo que hay en posición más 1 para que la posición del arreglo cambie, pase a la siguiente posición, ¿sí o no? Y listo. Yo creo que ahí él ya nos tiene que sacar la lógica, ¿cierto? Vamos, bueno, ¿qué nos falta? Súper importante. Nos falta imprimirlo, ¿cierto? ¿Cómo lo imprimimos? Entonces la más fácil para imprimirlo, digamos que es un for each. Sí, es como la más fácil. Después de que él cree todo el arreglo, él se va a salir y va a entrar a hacer un for each para imprimirlo. Y lo vamos a hacer arreglo múltiplos. Entonces para el arreglo múltiplo, para cada valor, ¿sí? Llamémoslo valor 5, para cada valor vamos a imprimir simplemente. Es como la más fácil para imprimir el arreglo, cada elemento del arreglo. Entonces decimos por ejemplo un texto que diga un múltiplo es dos puntos, pongamos el valor de 5 y pongamos un espacio, ¿cierto? Es que deje un renglón y listo. Entonces ahí ya estamos imprimiendo, ¿sí o no? Ya tenemos el tema de la impresión. Perfecto. Vamos a ver si él no lo hace.
Entonces miren, me va a hacer múltiplos de 3. 3, 6, y va a parar. ¿Dónde va a parar? Aquí en 765. ¿Sí o no? Paró. ¿Por qué paró en 765? Porque 765 también es múltiplo de 3. Miren que si usted suma 7 y 6, 13 y 5, 18 y el 18 es múltiplo de 3. ¿Ven? Hagamos un número más pequeño. Entonces listo, ya saca. Bueno, acá me comí una tilde. Múltiplo. Entonces mire, ya me está sacando mi asunto. ¿Qué nos queda faltando? Resolver el tercer problema. ¿Cuál es nuestro tercer problema a resolver? Nuestro tercer problema habíamos dicho que fuera en descendente y lo hicimos ascendente. Entonces, ¿qué hacemos por un descendente? Muy fácil. ¿Qué creen? ¿Qué creen que hagamos para hacer el arreglo descendente? Pistas. Se le incluye la palabra descend, ¿no? Descend. Esa es una función. Yo miro. Descend. No, esa no. Tendría o que crear la función, pero ya existe una. ¿La recuerdan? Nosotros la vimos. La pregunto porque sé que la vimos. ¿Cómo hago? Vamos a pensarlo de esta manera. ¿Cómo hago para que este sea el primero y este sea el último? ¿Cómo hago? Ideas, echemos memoria a las clases pasadas. ¿Se acuerdan cuando yo en una clase les hablé de arreglos? ¿Alguna idea? La palabra empieza por S. Luis, ¿tienes alguna idea? Lina, Daniel. Profe, no es construir. Ay, pero ¿cmo es? Construir. No, ese no. A ver, ¿Cuál será? Daniel. La verdad no. Nada. Luis, ¿se te ocurre algo? Alejandro. No, yo no me acuerdo. ¿Qué pasa si yo les digo sort? ¿Se acuerdan de eso? ¿O no? Yo les hablé de los sorts. Sí, eso sí. Ajá. La palabra. Por aquí deben estar. Yo creo que son. A ver, yo me acuerdo. Yo miro esos sorts deben estar por acá. No, más arriba. Aquí. Estos son ejercicios. Array por acá, después de los arreglos. Funciones, no. Funciones con arreglos, más arriba. Aquí. Function. Es que siempre se han visto. Véalos acá. Los sorts. Recuerden, este es un arreglo indexado, ¿cierto? Numérico. Entonces, como es indexado, solo puedo usar estos dos, sort o rsort. Si fuera asociativo, usaría asort, ksort, arsort y krsort. ¿Sí? Entonces, como este es indexado, solo uso este. Sort es si quiero en orden ascendente. Y rsort, R es de reverse. Rsort lo que hace es que lo hace en forma descendente. Entonces vamos a necesitar a esta.
a la función rsort. Entonces vámonos a buscar a hacer un rsort. ¿Dónde lo hago? ¿Antes del for each o después del for each? Antes del for each, porque como el for each es el que nos imprime, entonces tengo que hacer el rsort acá, ¿sí o no? ¿Y qué voy a meter en los paréntesis del rsort? Le voy a meter el arreglo, ¿sí? Arreglo múltiplos. Y listo. Ahí ya me volteó todo el arreglo. Ya me lo cruzó. Entonces vamos a tirarle de acá. Pues mírelo, ya lo cuadró desde 765 hasta, si es que escogimos un número grande, ¿no? Hasta el 3 salió, ¿sí? Vamos a verificar, ¿funcionará para múltiplos de 5? Miremos a ver si para múltiplos de 5. También, vea, 765 hasta el 400, hasta el 5 tiene que ser. Salió. Probemos. ¿Será que nos recibe múltiplos de 6? Imagínense, lo hicimos hasta para más múltiplos. También, mire que ya no me tira hasta el 765, porque el 765 no es múltiplo de 6. Y el que sigue después del 762 sería el 768. Entonces, como llega a 768, él mira, no, 768 ya no está dentro del rango. Y él se salió, ¿cierto? Entonces, miren, hasta el 6. Listo, miren, me sirve para cualquier múltiplo, ¿sí? Ya, pues, obviamente, cada quien puede mejorar la lógica que hicimos acá. Que hicimos un ejemplo. Cada quien la puede cambiar, mejorar, modificar. Yo la quiero con switch, o yo quiero que me los haga todos, los de 3, los de 2, los de 1, también lo puedo hacer. Entonces le puedo tirar 3 arreglos y acá hago y repito este for, o vuelvo el for una funcioncita, ¿cierto? Y tiro 3 arreglos y a cada arreglo le entrego la función. Bueno, no sé, ya cada uno cuadra su problema como le guste. Todavía falta la parte del HTML, entonces no se preocupen, ¿sí? ¿Cómo vieron este? ¿Bien? ¿Un poquito más enredadito? ¿Ok? Este era el ejercicio 8, ¿cierto? Pongámoslo aquí. Si quisiéramos hacer el de divisores, también lo podemos hacer. Igual ahí se los dejo, que nosotros lo hicimos en otro, o lo podemos hacer si quiere ya, o lo hacemos la próxima. El de divisores es diferente, este es de múltiplos. El de divisores ya usamos la división por el módulo, que eso es muy bueno, aprender a usar la división por el módulo, porque la división por módulo es lo que llamamos la división entera. Me muestra si el valor. Entonces usamos la división módulo, que si el resultado de la división por el módulo me da 0, entonces quiere decir que es un divisor, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué es división por el módulo? Por ejemplo, si yo hago 90 dividido 3, este porcentaje se llama módulo. Entonces es como hacer 90 dividido 3, el 3 en el 9 está 3 veces, 3 por 3 me da 9, 0, bajo el 0, 30. ¿Qué me entrega el módulo? Me entrega esto, el residuo, no me entrega el resultado, sino el residuo, ¿sí? Me dice que el residuo es 0. Si fuera 92 dividido 3, entonces 3 por 3, 9, a 9, 0, bajo el 2, ¿cierto? El 3 en el 2, pues digamos que no estaría, entonces pongo un 0 y ya de ahí para allá seguirían los decimales. Entonces, ¿qué hace él? Me entrega es un 2, la división por módulo me entrega es un 2, me entrega es el residuo. Yo también puedo jugar con divisores, hacer eso.
Si quiere les dejo ese de divisores para que lo piensen y lo podemos mirar la próxima clase. Miramos la próxima clase 2, porque nos faltan, digamos, 2. Nos falta, bueno, el de divisores, y podemos mirar este décimo. Listo, el noveno. Dudas hasta este punto, para que veamos un elemento más de nuestros objetos. Bien, todo, listo. Cerremos esto. Lo voy a dejar por acá mientras tanto. Vamos a ver otro elemento más de nuestra programación orientada a objetos. Nosotros ayer vimos clases, objetos, instanciar, vimos set, get, ¿cierto? Pero hay dos elementicos interesantes, ¿sí? Hay dos elementicos muy interesantes que se usan también a la hora de ejecutar un objeto. Se llaman los constructores, y el constructor, la función constructor y la función destructor, ¿sí? Esos dos elementicos son muy útiles en algunos casos. Ojo, no, lo que voy a decir no quiere decir que lo que vimos ayer no sirve para nada, no. Quiere decir que sirve, este elemento sirve cuando yo tengo que construir elementos que son comunes, simples, que no necesito modificar mucho, ¿cierto? Entonces son como son dos funciones que sirven bastante para esto. ¿Qué hace el constructor? El constructor no me devuelve datos, de la misma manera que hacíamos con set. El constructor es un set, es una especie de set, es un set particular. Entonces el constructor no me devuelve datos, solo sirve para inicializar el objeto. Se puede hacer sobrecarga de parámetros, es decir, que yo puedo construir varios elementos, varios parámetros del objeto en la misma sentencia. No solamente es para uno. Recuerdan que ayer usamos set solamente para construir un elemento. Yo usaba set para el nombre, había un set para color, un set para el sabor. El constructor me puede setear todo, varios a la vez, ¿sí? Entonces el constructor es una especie de set también, y lo puedo sobrecargar. Lo otro es que el constructor se llama de forma indirecta, yo no lo llamo. Él se llama solo a sí mismo en el momento en que yo creo el objeto. Y ese constructor solamente se ejecuta en el momento que creo el objeto. Se ejecuta una sola vez, como cuando yo creo un objeto se ejecuta una vez, y cuando se crea el objeto se ejecuta el constructor solo una vez, nada más. Si yo no creo el constructor, como en los ejemplos que estábamos haciendo ayer, la máquina por sí sola crea un constructor vacío por allá atrás en una máquina virtual, ¿sí? Por eso ayer no poníamos elementos dentro de los paréntesis de la creación de objeto. Y el destructor hace lo opuesto, destruye elementos del objeto, o al mismo objeto también lo podríamos destruir. El destructor no retorna datos, el destructor no pide valores, mientras que el constructor sí pide valores. Él simplemente lo que hace es liberar memoria. El destructor solo se llama también de forma indirecta en el momento que yo necesite, cuando dejamos de usar el objeto. Entonces cuando yo dejo de usar el objeto, él se ejecuta, ¿sí? Cuando él se ejecuta, hay unos sistemas que son más actualizados
que son los garbage collector. Python tiene su garbage collector, Java también, muchos lenguajes ya lo han ido implementando. Y el garbage collector es que él empieza a liberar memoria, eliminando variables que no se usan, eliminando elementos que no se usan. Listo. Entonces vamos a ver cómo se ve un constructor y un destructor en nuestro objeto, ¿sí? Nosotros por aquí arriba habíamos creado, no, eso fue en otro caso. Bueno, creemos una clase, digamos, ¿de qué creamos la clase? De carros, ¿o qué? ¿Qué sabemos nosotros bastante? Digamos que sabemos de carros, o ustedes saben bastante de qué. Ustedes me dirán de qué creamos la clase. Si no, pues nos vamos con los carros. Entonces vamos a crear una clase que se va a llamar carros, ¿sí? Pero pongámosla en español porque más arriba creo que habíamos puesto una que llamaba cars. Esta se va a llamar carros, ¿sí? Esta clase carros, nuevamente vamos a crear mi plantilla. Vamos a decirle, vean, public. El carro tiene un nombre, ¿cierto? Name. El carro también puede tener un color. No sé qué más le queramos poner. ¿Qué más le ponemos al carro? Motor, ok. Marca, modelo. Bueno, la marca, bueno, en el name podemos poner la marca y podemos poner un modelo, ¿cierto? Y pongámosle, no sé, tipo de gasolina o cilindraje, ¿sí? Motor, llamémosla motor como para saber qué motor es, ¿sí? Motor, y nos falta ponerle el public. Listo, ya, no le demos tantos atributos, eso tiene muchos atributos, coinería en cuero y un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, por acá, uy, ¿qué hice? Voy a poner mis atributos. Y por acá voy a poner mis métodos. Correcto. Listo, ya los tengo. Entonces vamos a tener, ayer aprendimos, antes de hacer el constructor, hagamos el get, el método get, ¿cierto? Ayer aprendimos a hacer el método get con function y digamos get name, ¿cierto? Vamos a crearla, get name, ¿sí? Para que obtengamos el nombre, ¿cierto? Get name. Y ¿qué más le poníamos? Paréntesis, llaves, y le decíamos this, flechita sencilla, ¿cierto? Y acá le decíamos lo que queríamos, que era el name, ¿cierto? Punto y coma, y nos faltó algo muy importante, que era el return, porque los get retornan, los set no, ¿cierto? Entonces miren, ya tenemos nuestra funcioncita get name, ¿sí? Simple. Vamos a repetirla y vamos a hacerle nuestro para el modelo y para el color, ¿cierto? Entonces eran 4. Entonces acá vamos a cambiar a color, ¿cierto? Ay, ¿qué hice? Color. Acá vamos a hacérsela al, ¿cómo se llama? Al modelo. Y aquí se la vamos a hacer al
¿Al qué? Al motor, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo podía ingresar string, que yo podía limitar estas funciones, que me reciban strings o cualquier otra cosa? Pero bueno, esto simplemente me va a otorgar, ¿sí? Él me va a mandar. Es lo único que me está haciendo ese método function, manda, devuelve. Él no me pide atributos porque no los necesita. Perdón, argumentos. Listo. Ahora sí, vámonos a tirar nuestro constructor. Entonces creemos nuestra función, function, y recuerdan que yo les decía que cuando tenía doble raya al piso eran los llamados métodos mágicos. Y miren, por acá está, constructor, destructor, ¿sí? Entonces vamos a hacer un constructor. Miren que la función constructor sale como en moradito y no en naranjadito, porque es una función propia y no es una función creada por mí, ¿sí? ¿Qué le hacemos a este constructor? Pues le tenemos que otorgar ahorita unos elementos, pero de la misma manera que hacíamos con el set que yo creaba, yo tenía que crear, entregarle con this un valor al elemento que voy a construir, ¿cierto? Entonces acá le voy a entregar name, ¿cierto? Porque esta es la variable name, ¿sí? Esa se llama name. Es correcto. Él me está marcando error porque mire, yo le estoy diciendo que le entregue y no le he puesto todavía argumento ahí, ¿sí? Entonces, pero sí, argumento, entonces dejémoslo así por ahora. Vamos a hacer los otros tres. Es lo que yo les decía. ¿Se acuerda que ayer veíamos que con el set tenía que crear un set para cada uno? En este, miren, el constructor me está creando un set para todos, ¿cierto? Ya solamente tengo que cambiar los elementos. Profe, qué pena, Dime. qué pena le pregunto. Sí. O sea, ese constructor representa el get name, pero El con el set. constructor no tenemos. ¿Cómo? O sea, la salida. No, la entrada. El constructor va a representar lo que hacíamos ayer, que era con set. ¿Te acuerdas que ayer hacíamos un set name? Pero teníamos que hacer una función set, como hicimos con los get. Hicimos un set name, un set color, un set modelo, un set motor. Acá solo hago un constructor para todos los cuatro, ¿sí? Eso es lo que hace la ayuda al constructor. Por eso se usa es cuando yo pues necesito setear varias cosas de entrada, cuando creo el objeto. Ahora vamos a ver cómo se crea el objeto. Esta era ¿qué? Modelo. Y esta era ¿quién? Era motor, ¿cierto? Perfecto. ¿Por qué me marca estos errores? Porque yo no les he dicho nada acá, ¿sí o no? Entonces vamos a empezar a poner todo esto. Yo tengo que entregarle un nombre. ¿Se acuerdan que la función siempre coge de izquierda a derecha? Entonces, un momento. Listo. Entonces, yo le tengo que otorgar, en el mismo orden que hago los this, le tengo que empezar a otorgar a él las variables que le voy a dar, ¿cierto? Miren que apenas lo pongo, se va borrando el error. Si yo hubiera puesto, por ejemplo, color de primero, al name le va a entregar el color y no es lo correcto, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con eso. Recuerden que él entrega de izquierda a derecha. Cuando vimos funciones, ahí hablábamos de ese tema. Nos falta modelo y nos falta motor, ¿cierto? Listo. Vamos a dejarlo por ahora así. Pero recuerden que en una función yo le puedo decir a él que yo quiero que esto sea un string, ¿sí o no? Que yo quiero que esto sea un string y que yo quiero que el motor sea un entero, porque los motores son 1600, 1200, 2000, 3000, ¿cierto? Pero vamos a dejarlo quieto. Solamente vamos a quedarnos con los elementos. Es bueno que ustedes sepan que esto lo pueden
lo pueden restringir, ¿cierto? Como lo vimos en la clase de restricción. ¿Y para qué? Para que en el momento que me lo mande como un string, me lo mande como un número o me lo mande como algo. Acá simplemente estamos dejando. Y recuerden que el hecho de restringirlo es para ahorrarle procesamiento a la máquina. Como este es un lenguaje flexible, el hecho de que él adivine que es un entero, un string, él tiene que gastarse un tiempo procesando eso, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un constructor que está recibiendo 100 elementos de entrada, seguramente se va a gastar un buen tiempo identificando cada elemento que es, si es string, si es entero, si es float, si es booleano, si es qué, ¿cierto? Entonces listo, miren, ya creé mi constructor. De pasar a hacer 4 funciones en una sola función, hice mi constructorcito y salió el problema, ¿sí? Ahora la pregunta que ustedes me harán es: ¿y cómo yo creo mi objeto ya? Ya tengo mis funciones, mis métodos, tengo mis métodos y mis atributos. Tengo mi constructor como un método que se va a ejecutar una sola vez, que es cuando yo le creo creo el objeto. Si yo quisiera modificar el nombre del objeto, tendría que crear una función setName para modificar ese nombre. Si ven la utilidad de por qué set no es una bobada, y ¿sí? El constructor lo que hace es que me lo crea de una, pan. Pero si yo quisiera cambiar ese nombre, digamos que ya el motor no son motores 1600, sino son motores 2000, o como pasó por ejemplo ahora con la Duster, que la Duster pasó de motores 1600 y motores 2000 a motores 1300 turbocargados, ¿sí o no? Entonces, si yo fuera a cambiar ese objeto, tendría ese valor, o lo cambio en la clase, o creo un nuevo objeto llamado la Duster 1300 turbo, o le cambio, tendría que crear una función setName, setMotor, para cambiar ese valor del motor, ¿sí? Pero como les digo, el constructor se ejecuta una sola vez y es cuando arranca. Ya después, si quiero cambiar algún valor de estos, tengo que tener una función set. Entonces, ¿cómo creamos nosotros ayer nuestro objeto? ¿Cómo lo creamos? Entonces nosotros decíamos, vamos a crear el objeto, una marca de carro, una que les guste. A ver, el de sus sueños, o no sueñan con un carro. Ferrari, BM, Audi, Ferrari, listo, se sueñan un Ferrari. Entonces, como ustedes sueñan un Ferrari, me tienen que dar los atributos, porque no me los sé. Entonces recuerden que ayer creamos, vamos a crear en Ferrari un objeto nuevo, poníamos la palabra reservada nuevo y llamábamos al objeto. ¿Y cómo se llamaba esta clase? Era la clase, se llamaba carros, ¿cierto? ¿Cómo la creamos? Con C minúscula, pongámosla con C mayúscula, es lo correcto, usar el Pascal Case ahí. Carros, ¿sí? Y le abríamos y cerramos paréntesis y poníamos punto y coma. ¿Se acuerda que así creamos el objeto? Creamos el objeto. Cuando creamos el objeto así, vacío, era porque él crea un constructor vacío, como les decía ahorita, entonces no tenía elementos. Pero este sí me está obligando a que le dé elementos. Mire que ahí me marca el error. ¿Por qué? Porque tengo 4 elementos que pasarle, ¿cierto? Entonces, ¿qué elementos le vamos a pasar? Entonces, tengo que pasarle 4 elementos en el mismo orden que los establecí, o si no, él los va a ir llenando de izquierda a derecha. Recuerden que él llena de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es el primer elemento? Dijimos el nombre, ¿cierto? Entonces este es un Ferrari. ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el modelo que le gusta a Luis? Un F40. El modelo F40, ¿sí? Pero ojo, modelo F40 era
de tercero, ¿cierto? El modelo era de tercero, si no le iba a dar color F40, ¿cierto? Y eso no es un color. Ah, ¿qué hice? Entonces era F40. ¿Qué color es? ¿De qué color lo quiere? Amarillo, rojo, azul. ¿El clásico rojo qué? ¿O cuál? El clásico rojo. Listo, rojo. No sé cómo se llama ese rojo, ese tiene un nombre. Rosso Corsa. Se llama Rosso Corsa. Ah, bueno, pongámoslo así, en italiano, Rosso Con doble S el Rosso y Corsa con Cor- D. Corsa, con doble S también Corsa. Eso. Ahí nos falla el italiano, pero bueno, vamos bien. ¿Y qué motor tiene ese salvaje? Este motor grande. Tiene un V8, si no estoy. A ver, busquémoslo acá. El F40 Rosso Corsa. El F40 tiene un motor V8 con turbo. un V8 turbocargado, ¿cierto? Sí. Listo. V8 turbo. ¿Y tenemos cilindraje o no? A ver si no lo dice. 2933. 2936 36 centímetros cúbicos o litros. Listo. cúbicos. Listo, miren, ya ahí creamos nuestro objeto. Entonces, miren, se acuerda que ayer para darle el nombre a la banana, el color a la banana, teníamos que hacer el set color, el set nombre, el set sabor. Acá solamente en la misma línea, que acá no, creaba el objeto sin nada, vacío. Acá en la misma línea que creo el objeto, ya le entregué toda la información de estas variables gracias a mi constructor. ¿Sí? Ahora ya sí nos toca hacer los llamados para ver si es verdad todo eso que dijimos. A ver si está trayéndome toda esa información. Y ahí sí ya nos toca usar los métodos get, ¿sí o no? Entonces ayer voy a copiar esto porque voy a robar un pedacito de esto. Copiar esto. Entonces tengo aquí, cambiamos a Ferrari. ¿Sí? Y le damos get name, ¿cierto? Dijimos name o nombre. Name. ¿Sí? Y vamos a replicar esto, ¿sí o no? Un, dos, tres. Entonces tenemos al objeto Ferrari. Vamos a darle name, vamos a darle color, vamos a darle ¿cuál era la otra? Modelo, y vamos a darle motor, ¿cierto? Motor. Listo. Ya le dimos esa información. Ah, que es que yo quiero que salga como más elegantico. Ahorita lo volvemos más elegantico. Entonces, miremos. A ver si él lo hace. Entonces dice, vea, es un Ferrari Rosso Corsa F40 y es un turbo. Listo. ¿Qué tal si le metemos también un pedacito de texto? El carro es, concatenémoslo, bueno, pues el carro de Luis, ¿cierto? No podemos decir cualquier carro. Listo, el carro de Luis Miguel es un Ferrari. Los que creen en el, ¿cómo se llama? Poder de la palabra, es que dicen.
su color es espacio, aquí me faltó concatenar, ¿cierto? Punto. Aquí pongamos y como ustedes van a ser programadores muy tesos, van a ganar mucho billete y se acuerdan de mí para el ancianato, con un modelo, o cómo es que, de modelo, ¿cierto? Modelo mejor así, y concatenamos, y aquí con un motor, ¿cierto? Con un motor, 2 puntos. Listo. Entonces ya quedó como más bonito, creo yo. Vamos a ver si nos lo tira. Entonces dice, vea, el carro de Luis Miguel es un Ferrari, su color es roso corsa, el modelo F40 con un motor V8 turbo. Ya tengo mi objeto, ¿cierto? Me falta un espacio. Ya tengo mi objeto, y todo ese objeto fue construido con el constructor, ¿sí? Miren, no. ¿Qué hace el constructor? Que cuando yo tengo que crear cosas por defecto, simplemente pues desde la creación del objeto las crea y no tengo que estarle seteando toda esa información, ¿cierto? Me imagino que en un videojuego pasará igual. Hay cosas que yo les puedo cambiar, pero hay cosas que son por defecto, ¿cierto? Por ejemplo, yo que juego Pokémon Go, si yo me meto al Pokémon Go, Pikachu se llama Pikachu, ¿sí? Punto. O sea que eso, desde que se crea el objeto Pikachu, él ya tiene ese nombre. Charmander se llama Charmander y punto, ¿cierto? Ahora, que en Pokémon Go yo le puedo cambiar el nombre a Pikachu o al Charmander o al Pokémon que sea, claro, pero entonces ellos lo que hicieron fue un constructor, porque el nombre y las características del muñeco eran estándares, pero crearon la función setear nombre, set name, porque yo puedo cambiarle el nombre a Pikachu, ¿cierto? Entonces esas son dos cosas. Yo uso el constructor cuando hay elementos por defectos que se tienen que crear de una, y cuando los necesito modificar ya creo funciones set, ¿cierto? Claro con este método constructor. ¿Dudas hasta aquí? ¿Cómo la vio Jones? ¿Cómo la vio Luis, Daniel, Alejandro, Lina? Bien, profe. Bien, es fácil. Eso ¿cierto? es como mucho, es más práctico. Claro, es práctico para cuando yo tengo que crear cosas por defecto, ¿cierto? Cuando creo el objeto, pues le entrego todos los elementos de una vez, y no tengo que crear 20 sets y no tengo que setearlo después 20 veces, no, de una vez se las creo. Pero nuevamente es cuando sean por defecto. Si yo voy a poner que tú puedas modificar eso, pues tengo que crear un set que lo modifique, a uno por uno, ¿sí? El destructor lo vemos la próxima clase, no hay problema. El destructor no es complicado. El destructor lo único que hace es que me destruye esto. Si yo le dije Ferrari, él lo destruye, él ya no se llama Ferrari. Luego lo vemos con calma. Les hago aquí una anotacioncita para su vida profesional. Los que vayan a trabajar algún día con bases de datos, ustedes aprendieron que ustedes pueden eliminar información de una base de datos, ¿sí o no? Ustedes aprendieron eso. Eso es verdad. Usted puede usar el delete para borrar información de la base de datos. Lo digo porque estamos hablando del destructor, ¿cierto? Pero nunca se le vaya a ocurrir en su vida profesional borrar un elemento de la base de datos. Jamás. Eso no se hace. Que es que este usuario ya no existe. Este cliente se murió.
Yo creo que Facebook podrá, de pronto cuando se muere la gente, él tiene por ahí como el botoncito para eliminar la cuenta, pero sería de pronto como la única opción que yo creo que él borraría un dato, pero usted se puede dar de baja de Facebook y su información sigue en la base de datos. La información no se borra, eso donde ustedes jamás se les ocurra borrar algo, porque pueden hacer un daño muy grande. Y no, la información no se borra. Que se pueda no quiere decir que se deba, esa es la conclusión ahí. Listo. Bueno, entonces, no siendo más por hoy, nos vemos cuando el martes, ¿cierto? El martes es el día que nos vemos nosotros. Entonces, si no tenemos dudas, nos vemos el martes. Listo. Ahorita más tarde les organizo esto y se los paso en un blog de notas. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Hasta luego. Gracias. Listo. Estamos hablando. Hasta luego, profe, gracias.